tuve que aprender el español en la escuela y luego conocí a mi esposo mexicano y desarrollé mi carrera en Latinoamérica apoyando a emprendedores latinoamericanos. Pero algo que dijo mi mamá, quiero que tú tengas arraigo a ser americana y que tú no dudes de dónde vienes y qué traes adentro. Mi esposo vivía en Francia y Google me ofreció la oportunidad de irme a Francia a ayudar a abrir las oficinas allá. Y la razón, yo pensé, viviendo una vida en París con mi novio, futuro esposo, o sea, por supuesto que sí. Esa fue mi motivación. ¿Cómo puedo aprender a hacer negocios que pueden tener un impacto social a largo plazo, pero pueden ser sostenibles? Entonces, la educación para mí es la parte esencial del cambio, la parte donde más puedes impactar a vidas, puedes abrir puertas, y más a través de idiomas que bien conoces tú, el poder que puede hacer al conectar el mundo. Invertimos en Latinoamérica porque yo apuesto más a la digitalización de la región, a que la gente va a tener teléfonos celulares, va a tener acceso a internet, va a tener acceso a servicios financieros digitales. Eso me parece un trend y una ola mucho más fuerte que lo que pueda pasar temporalmente en un mercado u otro, ¿no? Como que eventualmente todas las personas se van a digitalizar, las empresas se van a digitalizar. Yo sí creo que Latinoamérica es sin duda uno de los pocos lugares que tienen esas oportunidades para crear esas empresas gigantescas. Hola, soy Andrés Moreno, el host de Éxito, el podcast donde exploramos las historias de hispanos que han alcanzado el éxito en diversos campos. A través de estas conversaciones, espero encuentres inspiración, un reflejo de tus propios sueños y una conexión con el lado más humano del éxito. Comencemos. Hola y bienvenidos a otro episodio de Éxito. Hoy tengo el gusto de conversar con alguien que admiro muchísimo. Una mujer que ha logrado sobresalir en el mundo de la tecnología, el impacto social y el capital de riesgo como pocas personas en América Latina. Tengo acá a Christine Kenna, que ha sido parte de compañías como Google, donde trabajó en su expansión internacional durante su proceso de IPO. También en empresas que conozco muy bien, como EF Education First, la empresa de educación privada más grande del mundo, donde fue una de las figuras claves en la transformación de la empresa en México. Y desde el 2011 es socia de Ignia, uno de los fondos de capital de riesgo más influyentes de la región. Desde Ignia ha apoyado a docenas de emprendedores notables en la región, incluyendo grandes historias de éxito como por ejemplo Nubem Shop, que alcanzó una valoración de más de $3 billones en su última ronda. Y en adición a esto, no sé dónde saca tiempo, pero Christine también está en varias juntas de directores. Una de ellas y un consejo que seguro conocen es el de Alsea, operadora de marcas en Latinoamérica como Starbucks y Domino's. Pero una de las cosas que más me impresiona de Christine, además de sus logros profesionales, es que tiene un profundo compromiso con el impacto y la transformación social. Como directora general de la Fundación Guggenheim en México, donde ella comenzó su carrera ya, se involucró en un desafío muy importante en el país, que fue ayudar a los niños en situación de calle a reintegrarse a la sociedad, y trabajó de la mano con escuelas públicas y docentes mexicanos para implementar unos métodos muy innovadores de educación. Y además de eso es parte de la red de Kaufman Fellows, donde ha sido mentora de multitud de emprendedores y es una promotora incansable del liderazgo femenino. Y también la conozco muy bien gracias a que he tenido el placer de trabajar con ella como parte de la junta de directores de Scala, una de las compañías que cofundé, donde ella lideró la ronda de inversión en la empresa el año pasado. Y ahí la he visto de primera mano cómo mantiene una mirada muy humana, muy genuina y muy estratégica, lo cual ha sido una de las claves de éxito del equipo de Scala. Así que Christine, bienvenida a Éxito. Es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, gracias, Andrés. Qué linda introducción, ¿verdad? Claro que sí, Cristina. Gracias a ti por tomarte el tiempo. Y bueno, los que te están viendo, estamos acá en Latinoamérica hablando español y ven Christine Kenna, un nombre obviamente anglosajón. Cuéntanos, Christine, a pesar de que ahora vives en México, tienes esposo mexicano, niños mexicanos, pero no naciste allá. Cuéntanos dónde naciste y cómo fue tu niñez. Cuéntanos, comencemos por allí. Pues mira, yo creo que últimamente me identifico como chilanga, gringa, cubana, y eso es una mezcla de todo lo que tengo dentro de mí y lo que me ha llevado realmente a este punto, que mi mamá es cubana, pero realmente creció la gran parte de su vida en los Estados Unidos, pero ha sido una parte esencial de quién es y cómo me formó, cómo me educó. Lo malo es que nunca me habló en español. Entonces, la ironía de ese caso es que realmente crecí con una madre cubana, un papá americano
Yo crecí en el centro de Silicon Valley, realmente en California, en Bay Area, donde vivo actualmente después de más de 15 años viviendo en México. Pero realmente una niñez muy sencilla, o sea, muy simple, muy enfocado en estar en familia, muy enfocado en estar con mis hermanos, mucha actividad afuera y siempre enfocado en la educación. Creo que muchos dicen eso, pero realmente esa parte viene de la parte cubana de mi mamá, porque cuando salió de Cuba salió con nada, pero salió con lo que traía dentro. Y sabía quién era, sabía de su familia que la amaban y sabía que todo lo que podía crecer y hacer y formarse en los Estados Unidos vino de su educación. Y fue un gran ejemplo para mí que mi mamá fue luego profesora en Stanford, en la Wow. Universidad de Stanford, donde yo crecí ahí en el campus gracias a ella. Y luego la ironía es que luego empiezo a conocer a Latinoamérica, tuve que aprender el español en la escuela y luego conocí a mi esposo mexicano y desarrollé mi carrera en Latinoamérica apoyando a emprendedores latinoamericanos. Oye, Christine, gracias por compartir y me impresiona esa historia de tu madre. Sabía que era cubana, pero no sabía cómo fue. Cuéntanos un poco más, cómo fue que salió de Cuba en una situación Uf, tan difícil y cómo llega a ser profesora de Stanford, ¿no? La universidad más prestigiosa de Estados Unidos. Y también, ¿cómo conoce a tu padre? O sea, cuéntanos un poco más de esa historia, que ay, está no, pues increíble. eso podemos pasar horas hablando de esa historia, porque es Claro. una gran historia de amor y de cosas que pasan en la vida, pero realmente mi madre tuvo la oportunidad enorme de cuando llegó la Revolución de Cuba, ella fue parte de una generación que se llama la generación Pedro Pan, que salió con una visa gracias a la Iglesia Católica de Estados Unidos, que le permitió a los jóvenes menores de edad viajar solos a Estados Unidos. Entonces, imagínate lo fuerte, o sea, ahora que tengo hijos de su edad, decir, oye, prefiero mandar a mi hija fuera para que tenga libertad y educación de Estados Unidos en vez de vivir con su familia. Y es como tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos. Y luego sin duda fueron unos años súper difíciles para ella, pero aprendió el inglés y estudió. Y se clavó fuertísimo en estudiar todo lo que pudo, realmente empaparse y luego ganó una beca, pudo estudiar en la maestría y luego el doctorado. Pero realmente conoció a mi papá cuando él se estaba entrenando para irse a Vietnam Wow. para ser soldado en el ejército. Y mi mamá trabajaba para NASA en Alabama y se conocieron en un baile del ejército, si lo pueden creer. Entonces, ahí van pasando esas historias, pero una cubana con un americano, entonces, y los dos con mucho arraigo a su país. Pero algo que dijo mi mamá, quiero que tú tengas arraigo a ser americana y que tú no dudes de dónde vienes y qué traes adentro. Entonces, creo que esa parte me dio la confianza de viajar por el mundo y conocer el mundo y siempre tener ese autoestima que yo podría luego hacer lo que quería porque me educó desde adentro de creer en mí misma. Wow, tu mamá suena como una mujer increíble, Christine. Qué historia de éxito, de verdad que ella es la que tenemos que invitarla. O sea, No, eh, que, bueno, sin que- duda. qué historia de éxito y haber salido de allí. O sea, y llegó a trabajar en la NASA y a dar clases en Stanford después de haber salido de Cuba Así y es. hacer una familia tan bonita y tener una hija como tú. De verdad que, bueno, mucho mérito y seguro te sientes muy orgullosa de esa gran mamá, ¿no? que tienes. Y bueno, y te dio esa pasión por la educación, ¿no? Que luego de tus estudios. Sé que pasaste por Duke, por Harvard, fuiste a las mejores universidades de Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, cómo llegaste allí y qué te dejó. Pues mira, yo creo que mucho fue, por ejemplo, mi papá también estudió en Harvard y yo vi a él también trabajar siempre lo más que pudo por su familia. Entonces, nunca tuve esa presión de que tenía que estudiar, pero para mí era algo que yo creo que es algo que viví. Siempre tenemos que dar lo mejor que se puede uno en cada momento y para mí fueron en los primeros años de estudiar. Al mismo tiempo, fui muy clavada siempre en el deporte. Entonces, iba a la mano, yo competía en atletismo, ¿cómo se dice? Con vallas, Atletismo, sí, sí. exactly, 400-meter hurdles, que fue mi deporte. Y hasta llegué a competir en Duke University, a Division I school.
que también me formó muchísimo. Era de edad, siempre tienes que dar lo mejor en los estudios, en el deporte, en lo que puedas. Y siempre he sido una persona con muchísima energía, así que me clavo en todo. Y la otra parte que me enseñaron mucho fue la comunidad, la importancia y relevancia de la comunidad. Empezando con la iglesia, pero también darnos cuenta que gracias a la comunidad y la gente alrededor de nosotros, siempre tenemos que estar apoyando uno al otro. Y esos fueron los años que dices, oye, no sabes los valores que te están dando tu familia hasta que luego lo tengas que vivir. Pero es algo que me llevé a Latinoamérica y pude conectarme rápidamente con la cultura latina, justamente viviendo esos valores que tuve en casa. Eh, y al mismo tiempo, la cultura americana es fuertísimo lo que te abren las puertas a través de la educación. O sea, el hecho que pude ir a Duke y después a Harvard, la verdad, esas instituciones te empujan a abrirte el mundo y te conectan con personas que tienen acceso a todo. La gente que dice, no, y no hay barreras en este mundo. Y realmente no te das cuenta de cuando estás con todas esas personas soñando en grande y construyendo sus futuros y el mundo, pues se contagia a todos realmente. Y esto es algo que otra vez me tocó muchísima suerte de poder vivirlo. Y es algo que es una de las grandes cosas que tuve la fortuna de conocer a México muy de cerca y darme cuenta de que uno de mis yo creo que posesiones únicas que tuve la oportunidad de ser ese puente entre todo lo que había aprendido en Silicon Valley, en empresas de tecnología como Google, en Harvard, en Duke y todo, y traerlo y traer capital a Latinoamérica también. Bueno, me encanta ese mensaje, Christine, que estás dando, porque creo que ese es el mensaje además que queremos dar a conocer con este podcast de éxito, es poder hablar con personas como tú, que se levanten en la mañana y no vean barreras, sino vean oportunidades y las barreras que vean las resuelvan, ¿no? Y creo que ese es un mindset que tú traes, así que bueno, es contagioso, como tú dices que se contagió en tus años en Harvard, creo que lo vas a contagiar a mucha gente cuando veamos todo lo que has logrado hacer, ¿no? Y bueno, y luego te conectas con Latinoamérica, que me parece muy interesante que, y para muchos escuchando el podcast, que digan, bueno, esto es una persona que tenía todas las oportunidades del mundo, fue a Harvard, súper inteligente, ha podido tener cualquier trabajo, vivir en cualquier lugar del mundo, pero se devuelve a Latinoamérica. Y yo lo siento así también, porque fíjate que yo, a pesar de que nací en Venezuela, mi padre era diplomático, vivimos por casi 10 países, ¿no? Dando vuelta de niños, y también decido, uno de ellos Estados Unidos, que me abrió mucho la mente, las oportunidades, ¿verdad? Pero luego también decido volver a Latinoamérica. Yo tengo mi propia historia, pero al fin y al cabo pensé que había mucha oportunidad relativa, ¿no? En Latinoamérica y oportunidades que no se habían como todavía descubierto y oportunidades. Y es muy competitivo Estados Unidos, ¿no? Dentro de todo. Así que pensaba que había muchas oportunidades para desarrollar cosas buenas en Latam. Así que bueno, me encantaría conectar eso contigo y cuéntanos un poco qué te llevó, ¿no? A vivir a Latinoamérica, cuál fue tu trayectoria y luego me encantaría saber un poco también, podemos seguir hablando de Latam, qué te mantuvo allá estos últimos 15 años, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo volviste? Sí. Pues mira, yo creo que si empezamos desde esos años de ser estudiante, lo que más amaba era la aventura. Y realmente el viajar y conocer el mundo era mi único deseo que tenía en ese entonces. Y entre un lugar más desconocido, más lejos, que me daba más miedo, más emoción me daba. Entonces, en cada descanso, en cada break, o sea, es lo que más quería decir. Y yo veía gente que siempre iban de vacaciones al mismo lugar, a la misma playa. I'm like, ¿para qué? Cuando puedes, o sea, no me importa, pero explorar el mundo. Y yo siempre tenía ese drive. Entonces, saliendo de la universidad, entré en el trabajo para la gente que no tiene ni idea qué quieren hacer con su vida, que era consultora en management consulting. Y dicen, oye, te enseñan a trabajar duro, te enseñan a ser muy analítico, te enseñan toda la parte financiera. Eso fue en Pero Parthenon, ¿verdad, Christine? eso es en Parthenon, que es hoy en día Parthenon EY. Pero ellos, lo que más llamaba la atención para mí era, como consultora, te mandaban por todo el mundo. Entonces era viaje seguro, ahí me apunté. Y pude conocer a grandes lugares. Vengo regresando de una semana en Brasil y me acuerdo mi primer trabajo me mandaban mucho a Brasil, a Europa, a Canadá, a todas partes de Estados Unidos. Y me tocó mucha suerte que me mandaron
por 3 meses a México. Y fue un proyecto primero con el ONG de la Fundación Guggenheim. Y como consultor es muy fácil, dices, oye, vas 3 meses y el primer proyecto que contrataron era para ver, tenían un programa trabajando con niños de la calle, con artistas, realmente utilizando la fotografía para enseñar derechos humanos, para enseñar autoestima a estos niños. Y me tocó llegar a los 23 años, y trabajar y ver el impacto de esos programas. Y no te puedo describir viendo niños que estaban en situaciones de tanta extrema pobreza y expuestos a todos los riesgos que existen trabajando en los barrios más peligrosos en México, pero con tanta sonrisa y ánimo y felicidad. Y con pocas cosas como usando la fotografía para reflejar sus vidas reales y enseñarles grandes cosas. En fin, sentí súper conectada con el propósito de lo que estaban haciendo. Y después de esos 3 meses, como buena consultora, entregué mi PowerPoint y diciendo, esto es lo que deberían de hacer para sostener la operación aquí en México. Y voltearon y me dijeron, oye, pero ¿quién lo va a dirigir? Quédate tú dirigiendo la fundación y implementa tu recomendación. Entonces, eso implicaba que realmente tenía que mudarme a México, levantar los recursos para mí misma, contratar todo el equipo, correr equipo, formar todo, y no tenía ni idea lo que estaba haciendo. Pero la única cosa que tenía con la certeza era el propósito de mi trabajo, que me levantaba todos los días con el porqué muy claro en mi mente. Nunca había trabajado tanto, sufrido tanto, pero lo pasé espectacular. Y para mí fue un punto de inflexión muy claro en mi vida, que siempre tenía que trabajar con un propósito muy claro. Siempre tenía que tener el porqué y que lo que más me motivaba era trabajar y viendo el impacto de mi trabajo enfrente de mí y mucho más que cualquier motivación financiera o algo. Y también me di cuenta que no necesitaba todo lo de Harvard y las marcas y la reputación y la gente. Lo que necesitaba era el trabajo mío. Right? Y es cuando empecé a creer también en el impacto que yo podía traer, invitando gente, formé un consejo, tuve que levantar recursos y hasta me sorprendí a mí misma el potencial que podía tener una persona en los cambios en el mundo. Y eso fue a los que 23, 24 años. Wow, Christine, qué experiencia tan espectacular y qué cambio, ¿no? Del mundo de consultoría para realmente tener un impacto social de este tipo y verlo, ¿no? Porque no era que lo estabas haciendo desde Estados Unidos, estabas allí en México viendo el Claro. impacto de lo que estabas logrando. Y cuéntame, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo esto? Al final fue como año y cacho. Y lo que sí es, había, en ese año también yo sentía que tenía esa claridad, que no tenía idea de lo que estaba haciendo tan chiquita. Entonces decidí solicitar para ir a estudiar la maestría. Y eso es cuando fui a Harvard realmente para estudiar la maestría, para saber cómo puedo aprender a hacer negocios que pueden tener un impacto social a largo plazo, pero pueden ser sostenibles y no depender de las donaciones del país o de la gente y todo, Claro. porque la manera que pude sostener la ONG en ese entonces era a través de la venta o más bien un intercambio de anuncios donados de revistas de espacio que no tenían. Y yo volteaba y los vendía a Nestlé y grandes marcas para poder mantener el ingreso constante de la fundación. En fin, hice ventas. Entonces, estudié la maestría para entender cómo puedo voltear la moneda de tener un impacto social bueno, pero sostenible. Y Christine, no sé si sabes, creo que no te he contado, pero mi madre, eso fue lo que hizo toda su carrera. Así que todos los desayunos, almuerzos y cenas en mi casa, mi madre es experta en impacto social y en cómo convertir a ONGs a que sean sostenibles en el tiempo. Así que yo no me crié en un espacio de negocio, así que similar a ti, lo que a mí me emocionaba era el tema de propósito. Y creo que eso, cuando lo conectas luego al negocio y consigues negocios que tienen un propósito positivo y ojalá Open English lo tenga y Scala y otras compañías, pues estás en lo mejor de ambos mundos, ¿no? Porque conectas las dos ideas, ¿verdad? Así que bueno, súper, súper. Y bueno, y entonces te vas a Harvard, te dan como todo este playbook ahora y estas nuevas herramientas. ¿Y qué pasa después? ¿De allí es que te haces el salto a Google?
La verdad, yo seguía buscando ese siguiente salto de mi carrera, pero algo con propósito. Y me tocó muchísima suerte y eso es que yo quería trabajar en aprender algo y trabajar con algo que estaba cambiando el mundo. Y mi mejor amiga en la maestría resulta que era la mejor amigo de Sheryl Sandberg, que era en ese entonces llevando Google. Y me contrató para ser un intern en Google el verano que estaban saliendo de la bolsa. Y yo fui la primera intern de negocios en Google en un mar de ingenieros. Y básicamente estaba la empresa tan vuelta para arriba con su salida de la bolsa y todo. Me trajo la empresa, me dijo, te voy a presentar a mi equipo y tú decides qué quieres hacer. Porque realmente es una locura, tenemos tanto trabajo por hacer. Y es cuando realmente otra vez me abrió otro mundo. Por varias razones. Uno, siendo el propósito de Google en ese entonces era muy claro, que era organizar el mundo de la información. Organizing the world's information. O sea, es tan broad, pero también al mismo tiempo era importantísimo. Right? Entonces, cada persona que llegaba a la mesa en ese entonces, cada persona llegaba con un propósito claro de por qué trabajar tanto y por qué trabajar juntos es esa visión realmente. Y fue un momento también que me tocó trabajar con gente brillante, pero realmente el proyecto del verano era cómo podemos traducir, o más bien, cómo podemos habilitar que Google Search Bar, que era entonces, se convierte en un search que solamente existía en 6 idiomas, a 100 idiomas, sin presupuesto, en un verano con solamente el trabajo de los interns. Y sin O ChatGPT. sea, exacto. Exactly. Pero era impresionante y rompió todos mis paradigmas de cómo iba a pensar. Por ejemplo, en ese entonces el gran competidor era Yahoo. Y recuerdo que yo, como buen consultora, empecé marcando todas las otras empresas habían hecho la traducción de sus search bars de tal manera, contratando ejércitos de traductores y bla, bla, bla y todo. Y lo primero que vieron mi resultado dijeron, oye, break this, claro que no, no nos importa qué hace la competencia. Nosotros estamos creando nuestro propio camino, así que no volteas a ver los demás. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Y la solución, que fue gracias a los grandes ingenieros, es básicamente crowdsourcing. Entonces, tenía un botón que decía, you love what we do, ¿quieres tener este Google Search en tu idioma? Ayúdanos en el proceso. Y bajabas una cosita y el mundo empezó a traducir gratis Google Search en todos los idiomas. Y literalmente overnight estaba en todos los idiomas del mundo, incluyendo Urdu, Elmer Fudd, Welsh, I mean, every language you could imagine. Y costó a Google cero. O sea, entonces esa experiencia realmente me marcó, diciendo, mi futuro lo tengo que desarrollar mi carrera en tecnología. Oye, qué bueno, y clarísimo. Y viendo todo lo que ha pasado con Google, mente el gran auge que tuvo la compañía desde su IPO, los retos que tiene ahora con incumbents como OpenAI y otros y lo que está pasando, pero bueno, qué bonito haber sido parte de ese momento inicial. ¿Y pensaste en quedarte en Google a largo plazo, Christine? ¿Y por qué das el salto, no? Porque estás en una compañía con unos prospectos post-IPO increíbles, en un crecimiento increíble, pero tú decides mudarte a otra compañía. Cuéntanos un poco sobre esa ¿Sabes decisión. qué pasa, Andrés? Yo fui, o sea, very short-sighted, or realmente tomo las decisiones más de corazón que por la cabeza. Y en ese entonces me estaba casando, mi esposo vivía en Francia y Google me ofreció la oportunidad de irme a Francia a ayudar a abrir las oficinas allá. Y la razón, yo pensé, viviendo una vida en París con mi novio, futuro esposo, o sea, por supuesto que sí. Esa fue mi motivación. Y luego, ¿qué pasó? La familia de mi esposo, que es mexicano, nos abrieron la puerta para venir a México, que iba a ser un proyecto de 1 año, para ayudar con un negocio familiar. Y realmente mi esposo vio grandes oportunidades para su propia carrera y todo. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo feliz, o sea, sigamos la aventura, estuvimos en Francia, vamos a México, pero iba a ser 1 año, 2. Y yo tenía la experiencia antes trabajando con el Guggenheim Foundation, que dije, oye, voy a encontrar lo que haya. Y Google no tenía
operaciones en Latinoamérica en ese momento. Imagínate. Para que lo puedas imaginar en ese entonces. O sea, no tenía nada. Entonces Google me decía, oye, o sea, vente con nosotros, pero en California. Claro. Y yo, no, voy a vivir la vida con mi esposo, vamos a seguir la aventura y terminamos en México. Imagina, así que seguiste tu corazón y llegaste a México. Y entonces fue luego de que te mudas a México, entonces te pones a trabajar, me imagino, con EF, con Education First. Así es como encontré IEF, porque Claro. otra vez, buscando el propósito. Entonces, la educación para mí es la parte esencial del cambio, la parte donde más puedes impactar a vidas, puedes abrir puertas y más a través de idiomas que bien conoces tú, el poder que puede hacer al conectar el mundo. Entonces, yo vi una oportunidad que realmente necesitaban ayuda para dar vuelta a la operación, para hacer rentable la operación y para poder tomar control todo el tema de digital marketing. En ese entonces no hacía nada, ventas, cómo contratar, cómo correr, cómo llevar un P&L, todo eso, como llevar las entrañas de una empresa. Me tocó vivir en EF y realmente para mí era la empresa más innovadora en el tema de educación de idiomas en ese entonces. Y lo amé. O sea, la parte operativa era algo que me encantó el reto, me encantó la energía. Y creo que en ese momento corrió el curso en esa empresa. Otra cosa muy afortunada, me tocó tener a mis primeros 2 hijos mientras yo trabajaba en esa empresa. Y qué bueno, porque tuve unas jefas espectaculares que realmente me permitieron crear la vida que yo quería, con ese balance que es muy delicado, pero muy importante de encontrar entre cómo puedo ser la mamá que quiero ser mientras siga yo haciendo y desarrollando mi vida profesional y retándome en los retos profesionales. Entonces, la verdad, IEF fue una empresa súper humana y con unos grandes ejemplos de personas que me permitieron realmente formar mi familia en esos años que para mucha gente son los años que toman la decisión de salir o dejar de trabajar. Claro. Y gracias a IEF lo pude mantener. Qué bueno. Sí, yo conozco muy bien EF porque estando en el mundo educativo, conozco muy bien a la familia Holt y todo lo que han hecho, así que es una empresa global, espectacular, la empresa de educación privada más grande del mundo y bueno, qué buena experiencia ir a crear ese mercado de México con ellos, que hoy en día se ha convertido en Sí. uno de los mercados principales, ¿no? Así que estuviste al inicio de historias que luego fueron muy grandes, ¿no? Como la de Google, pero creo que en todo eso, creo que lo bonito es que adquiriste una cantidad de experiencia operativa, donde manejaste una compañía, la creaste, la creciste, te metiste en ventas, te metiste en marketing, contrataste, despediste, viste en Google cómo hacer Sí. crowdsourcing, viste el impacto social en Guggenheim, en fin, y todo eso te lleva ahora a ser inversionista en Ignea. Y yo creo que yo he trabajado con muchos inversionistas y es muy claro cuando ves un inversionista que viene de un pasado operativo a uno que no, que viene, por ejemplo, de PE solamente o que lo que ha hecho es invertir. Son mindsets diferentes, ¿no? Y creo que para inversiones en early stage, ¿no? En etapas tempranas, tener a alguien que realmente entienda lo difícil de estar en la trinchera con una pala construyendo Sí. y lo difícil que hay que remangarse y tratar de sacar una compañía adelante y tenga esa resiliencia de un emprendedor de un emprendedor que lo ha logrado, creo que es muy, muy importante y lo he visto en ti, en la experiencia que hemos tenido con Scala. Pero bueno, todo eso para decir, entonces, después de EF, haces en algún momento un salto a Ignea. Cuéntanos un poco de eso, cómo te involucras en Ignea y cómo ha sido ese camino, ¿no? De ser ahora, de estar del lado del inversionista. Pues mira, yo creo que yo soy mucho más amaba la parte operativa. Y habiendo crecido en Silicon Valley, nunca hubiera imaginado una vida para mí siendo venture capitalist. Para mí, venture capitalist implicaba otras cosas que tuve ciertos supuestos falsos, erróneas sobre qué hace o qué es el trabajo o qué tiene que ser como un inversionista. Uno, siendo que yo pensé que era un papel pura financiera, que era nada más un tema de ingeniería financiera o algo así, y que todo el mundo estaba nada más enfocado en hacer dinero. Y dos, que creciendo en Silicon Valley, para mí, y en ese entonces fue una carrera para hombres blancos, viejitos, así, y no me veía a mí, no era espacio para alguien como yo, y mucho menos en Latinoamérica, no existía. Y creo que, por otro lado, me tocó mucha suerte que me tocó un mercado donde no había nada de capital, nada de capital. Y ese reto
es lo que me llamaba la atención. Yo veía una oportunidad donde yo venía con cierta experiencia que era como yo sentía pez en el agua, vamos a decirle, en Silicon Valley, con tecnología, en el mundo de tecnología, y estaba conociendo la cultura mexicana y los emprendedores mexicanos, etcétera, y yo podía hacer ese puente. Entonces, llegué específicamente a Ignia a través de una mentora mía de la maestría y porque había conocido al co-founder de Ignia en Harvard, que fue profesor de Harvard, Michael Chu. Y porque el Ignia fue el primer fondo de impacto en Latinoamérica, que empezó en 2007. Yo luego entré justamente por la misión de Ignia, porque Ignia tuve el propósito desde entonces, sigue teniendo, de crear un mundo más equitativo a través del apoyo y ayuda a los emprendedores que están trayendo los mejores servicios y bienes a la clase media emergente de Latinoamérica. Entonces, apoyando con dinero y capital y ayudando a los emprendedores a tener éxito, cambiamos el mundo para la gente que no tiene acceso a todo. Y lo vemos con 1000 ejemplos, Andrés. Todo lo que estás haciendo en escala, lo que has hecho con muchas empresas, vemos cómo cambian vidas. Y empecé a darme cuenta que yo podía tener un papel contribuir con mi experiencia realmente a este mercado. Y eso es cuando me quedé enamorada de esta oportunidad. Entré en el fondo de impacto y luego fui conociendo lo que es el papel de un venture capitalist, cómo funciona este mundo. Y me di cuenta que ese es un mundo de seres humanos. Que el tacto humano, al conocer y acompañar al emprendedor, es el papel más importante que puede tener yo, mucho más que un cheque. Porque hay cheques en todos lados. Pero al realmente poder escuchar, entender los retos, ayudar a hacer las preguntas difíciles y ayudar al emprendedor lo que se necesita, porque cada emprendedor necesita cosa distinta. Pero era ese contacto humano y eso es cuando me di cuenta, no, eso es algo que yo sí sé y sí puedo hacer bien. Y es cuando empecé a tener más convicción de seguir el camino, de seguir mi carrera y eso fue hace bueno, tú dijiste 2011. Así es cuando empecé en este mundo de VC. No, qué buena historia, Christine, y lo he visto de primera mano. Y bueno, hablemos un poco de tu criterio y lo que has aprendido desde el 2011 hasta ahora el 2025 como inversionista, que creo que hay muchas lecciones aprendidas de las cosas que han salido bien y de las cosas que probablemente no han salido bien. Y creo que mientras más te puedas abrir y compartir con todos, creo que le ahorra camino, ¿no? A muchos que vienen detrás tratando de comenzar compañías, ¿no? Y te tenía algunas preguntas que te quería hacer, ¿no? Comenzando por, bueno, tú conoces a muchos emprendedores, parte de tu trabajo, además de apoyar a las inversiones que ya tienes, es conocer gente nueva todos los días, seguramente. ¿Qué te hace decir que sí a una inversión a nivel humano, como tú decías, ¿no? Que lo que es que conocer al ser humano, me imagino que han habido excelentes seres humanos que no han tenido el mejor business plan, pero they figure it out, lo logran, luego lo van construyendo y apuestas por la persona y quizás no sé, has tenido la experiencia de muy buenos planes de negocio, pero con el equipo que no es y luego no Ya. funciona, ¿no? Entonces, cuéntanos qué hace que un equipo se destaque y qué te hace interesarte en una inversión. Pues lo que más se destaca a alguien y se nota inmediatamente es cuando un emprendedor tiene muy claro su porqué. Porque ese emprendedor ha vivido el dolor o ha sufrido o tiene esa empatía o compasión con su cliente y que realmente ese emprendedor no puede vivir sin construir este solución al problema. Como se nota que es algo tan dentro de la persona que lo ha sufrido y lo entiende, que es algo que brinca de su cabeza, brinca de sus ojos, brinca en cada palabra que empieza a expresar de todo lo que está construyendo. Y eso es cuando te das cuenta que esa persona tiene un insight, ¿cómo se dice en español? Cuando tiene ese Sí, como un entendimiento profundo, ¿no? De algo. Ujú. exactamente. Y es único. Entonces yo siempre estoy preguntando, ¿por qué esta persona enfrente de mí es la única persona que realmente puede resolver ese problema? ¿O por qué tiene tanta ventaja contra todos los demás que quieren ser emprendedores y tener éxito, hacer dinero, lo que quieran? Porque esta persona tiene un insight único y no puedes fingir eso.
muchas personas tratan de estudiarlo en la maestría y lo puedes idearlo y todo, pero realmente este insight. ¿Y por qué es tan importante? Va a la raíz de lo que estamos haciendo en INA. Nosotros buscamos atacar un mercado de los latinoamericanos que hay tantos problemas, tantos puntos de fricción, y realmente esa es la gran oportunidad que pasa a lo largo de los años, pasa por todas las administraciones políticos, pasa por aranceles, pasa por todo. Cuando realmente estás resolviendo un problema tan esencial en la vida cotidiana de uno, eso es cuando te das cuenta que tienes un negocio que va a durar a lo largo de los años. Eso es como llegas a los grandes éxitos como los Nubanks o lo que sea, porque realmente encontraron una oportunidad medular a una persona. Entonces, llegando al emprendedor, es mucha claridad en su razón de por qué tiene que desarrollar y por qué es esa posición única. Dos, cuando ves un emprendedor que tiene esa resiliencia, ya sé que es una palabra que se dice todo el mundo y suena whatever, o sea, es fácil decir, es muy difícil de realmente encontrar a alguien con esa resiliencia, porque el trabajo más difícil del mundo es ser un emprendedor. Y ser un emprendedor con corazón, un emprendedor que lo vive, porque he visto emprendedores pasar por los momentos más difíciles que nunca jamás puedes imaginar, pero porque tienen tanta, no es una opción de rendir, no es una opción. Y en esos momentos, cuando más estén sufriendo, es cuando más creatividad sale. Y cuando las mejores innovaciones salen, cuando más rinden las cuentas, o sea, todo lo mágico pasa en esos momentos de estrés. Entonces, pero realmente uno, querer el estrés, ¿no? Porque sabe. Y dos, sobrevivir y pasar como contigo ahorita con una sonrisa, o se dicen, oye, estoy viviendo ese estrés, pero es lo que están hechos para hacer. Y te digo, es una persona muy única. Entonces, buscando esas dos cosas, es cuando lo veo, ya empiezo a clavarme en todo lo demás, que yo digo, all of the rest is icing on the cake. El modelo de negocio, el cómo, el producto, porque como invierto en etapas tan tempranas, yo sé que van a cambiar. Su modelo de negocio va a cambiar, su producto va a cambiar, hasta el mercado puede cambiar, la situación regulatoria puede cambiar. Pero lo que yo hago, toda mi apuesta es en la persona, que esa persona sabe, como velero que va en todos los climas, que está pasando por la tormenta, pero sale bien en intacto. Y eso es lo que busco. Si estás disfrutando de este episodio, quiero hacerte una invitación muy especial. Por primera vez hemos reunido todo el conocimiento que adquirimos por más de 15 años empezando y creciendo empresas como Open English, y también la de los empresarios e inversionistas que comparten sus historias en el podcast de éxito para crear una aceleradora de negocios hispanos. Así que si lideras una compañía o un equipo de ventas, me encantaría invitarte a aplicar a nuestro programa de 8 semanas que llevará a tu empresa al próximo nivel. Aceptamos solo 20 empresas para ofrecer un acompañamiento realmente personalizado, por lo que los cupos son bastante limitados. Así que si te interesa, entra en andresmoreno.com y aplica hoy mismo. Bueno, me siento tan identificado, Christine, y con todo lo que has dicho y muestras tu gran entendimiento, ¿no? Por lo que es ser emprendedor. Yo siempre digo, a mí las cosas desafortunadamente nunca me salen ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Pero bueno, si uno sigue, ¿no? Y llegas a la décima. Pero bueno, te das cuenta de que como emprendedor estás haciendo algo difícil, estás subiendo el Everest, ¿no? Y si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría y bueno, hay que intentarlo muchas veces, nadie lo escala a la primera, ¿no? Hay que entrenarse, hay que subir, hay que tener perseverancia en el camino, pierdes un dedo, te pasan cosas, ¿no? Pero finalmente tienes que llegar y subir y tener gente que te apoye en el camino, que te dé mentoría y es donde entras tú y agregas tanto valor, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con eso y también me gustó mucho lo que dijiste de tener ese insight o ese entendimiento profundo del mercado, que creo que sabes que es más importante. Estoy de acuerdo contigo que cualquier otra cosa. Por ejemplo, con Open English, cuando comenzamos, habían emprendedores que habían ido a grandes universidades de Estados Unidos, que venían de familias muy adineradas, que estaban ya en Silicon Valley, y llegamos nosotros, no sé, de Venezuela, que no veníamos de una familia de sociólogos, que lo que pero entendíamos el dolor de tener que aprender inglés en una escuela offline, de tener que montarse en el carro y llegar a una escuela física, de que estaba fuera de acceso para la mayoría de las personas porque era muy costoso, que los profesores no hablaban bien inglés, que los salones de clase estaban llenos y uno nunca hablaba y te hacías experto
experto en gramática, pero nunca practicaba. Entonces, como que esos insights parece mentira, pero ¿qué hicieron? Mira, nos dieron, por ejemplo, diseñamos el producto basado en live instruction, en instrucción en vivo. Sabíamos que el valor del profesor, de tener una interacción humana, era vital para lograr la fluidez. Entonces, nunca utilizamos la tecnología para prescindir del elemento humano, sino para escalarlo y para darle acceso a todos al elemento humano. Y esa pequeña decisión de diseño nos llevó por un camino muy diferente que muchas otras compañías que construyeron apps como más gratuitos, ¿no? Que eran como, que bueno, que tenían solo práctica, ¿no? Y no tenían el elemento humano. Y también si ves los comerciales de televisión, ¿no? Creo que si no hubiese sido latinoamericano, nunca se les hubiese ocurrido, pues, Repollo, Rechiquen y Éxito y estas cosas que hicieron a Totalmente. Open English famoso, que pero fueron súper importantes, ¿no? Y parecen detalles, pero fueron como milestones muy, muy críticos en la compañía. Y hoy en día, por ejemplo, y después, por ejemplo, como en lo personal, saltando a otras empresas, fuimos a perseguir un problema. Yo como emprendedor sentía más, me preguntaba, bueno, ¿por qué no te quedas en educación? ¿Por qué comenzar escala cuando, por ejemplo, no te quedas en educación? Y era como que para mí, yo como emprendedor, habiendo comenzado una empresa en crecimiento, lo que más sentía era el dolor de las pymes, ¿no? El dolor de las compañías pequeñas, y era lo que más estaba expuesto. Entonces, bueno, entendiendo ese dolor fue que se empezaron a desarrollar las herramientas de escala y lo que hago hoy. Entonces, tienes tanta razón y lo valido mucho desde el lado del emprendedor, que esos dos rasgos que dices son tan importantes, ¿no? Para poder comenzar una empresa. Yo creo que mucha gente quiere hacer copycats, como comenzar compañías que funcionaron en otro lado y copiárselas, pero no entienden bien el dolor o como tú dices, quieren estudiar en la maestría. Yo creo que casi que hay que meterse a entender ese dolor muy profundamente, que hay tantos en Latinoamérica, como dices, ¿no? Entender uno de esos puntos de fricción y mientras más grande el problema, más difícil de resolver, pero más interesante, ¿no? Para poderlo lograr, sí. Así es. Y es lo que tuvo mucho sentido cuando hablé contigo la primera vez sobre escala, era realmente que tú habías acompañado a tantos pymes y emprendedores o empresas que estaban tratando de realmente crecer y que tú construiste la herramienta que necesitabas tú y que ellos necesitaban. Sí. O sea, de realmente, y quién más, quién mejor que alguien que lo necesita la herramienta para construirlo. Sí, sí, bueno, gracias Christine por creer en escala y bueno, tenemos suerte de contar contigo en el equipo y bueno, justo esta mañana antes de este podcast tuvimos nuestra reunión de junta trimestral y también valido que también los assumptions y el modelo de negocio que le trajimos a Christine ha cambiado en un año y ahora las cosas que nos emocionan son otras, por ejemplo, estamos construyendo agentes de AI, que eso nunca estuvo en el plan de negocio hace un año, no existían, No, ¿verdad? sí, no. O estamos ahora construyendo una alianza muy grande con un socio estratégico que tampoco estaba sobre la mesa, así que bueno, Christine invirtió en el equipo, ¿no? En Alfonso Santiago, en el CEO, en el equipo que traíamos. Y bueno, y los factores de éxito un año después son otros, ¿no? Pero bueno, fue esa visión de apostar por la gente que creo que, bueno, aquí seguimos, ¿no? Dando la lucha y creciendo la Sí. compañía. Entonces, Oye, ¿y sí. sabes qué pasa? Mucha gente preguntan, justamente también vengo terminando unas entrevistas para gente que quieren entrar en Ignea, preguntan, ¿qué necesitas para ser un buen inversionista? O sea, ¿qué necesitas para llegar al venture capital? Y yo digo, no hay un camino claro. Y cada VC tiene su propio camino y es lo que más me encanta escuchar de alguien, desde cómo llegaste a este trabajo eh, tan raro y increíble a la vez. Pero creo que tenemos que ser todólogos. Tienes que saber ver una situación de muchísimos ángulos porque la única cosa que tienes certeza es que va a haber cambios. Right? Like change is the only constant. Total. Right? Entonces, ¿cómo podemos realmente reaccionar a los cambios rápidamente y cómo podemos aprender y ajustarnos a esos cambios es lo más importante. Totalmente de acuerdo y bueno, poder pivotear y pivotear, ¿no? En el camino. Y bueno, hablando de eso, habiendo dicho todo eso, Christine, creo que las cosas ahora no siempre salen bien, ¿no? Y a pesar de que uno pueda apostar por la mejor gente, tener el mejor plan de negocio, montarse en una buena ola, una buena tecnología que viene, a veces las cosas no salen bien. Me encantaría que compartieras una o dos experiencias donde las cosas quizás no han salido bien, no tienes que mencionar el nombre de la compañía si no quieres, pero como yo creo que esas experiencias y aprendizajes de esos momentos difíciles serían tan valiosos, porque creo que muchos de los que están escuchando ahora probablemente han pasado por esos momentos, todos hemos pasado por fracasos, ¿no? Y yo creo que aceptarlos, aprender de ellos es tan fundamental también en la cultura de Sí. emprendimiento de la TAM. Entonces, bueno, te dejo ver si compartes un par de ellos con nosotros. Bueno, tengo muchas. Creo que son las cicatrices que nos hacen
realmente hacer el trabajo mejor todos los días, pero para mí estos momentos difíciles y cicatrices son los que nos hacen a nosotros ser humanos y realmente entender que no estamos jugando con dinero de otros, sino realmente estamos tocando temas muy, muy reales e importantes. Fíjate, creo que uno de los, vamos a decirle, fracasos que me marcó o tengo siempre muy fresco, aunque pasó hace muchos años, fue la primera vez que me tocó cerrar una empresa. Y fue a una empresa afiliada con el Fondo de Impacto que tuvo un negocio lindísimo, que básicamente filtraba agua, traía agua purificada a desarrollos de viviendas muy grandes que en las afueras de las ciudades. Y es una empresa que heredé, que no hice la inversión, sino me tocó luego tratar de cooperarlo. Y muchas cosas pasaron que algunos eran muy fuera de control de nosotros y hasta el propio emprendedor, que por ejemplo, el modelo financiero de este negocio dependía de algunos beneficios o bonos que daba el gobierno mexicano para motivar a los grandes desarrolladores meter estas líneas de filtración de agua en sus casas. En fin, ellos lo quitaron. Entonces, nuestro mercado cambió. El modelo entonces se tuvo que cambiar entre sí mismo. Luego hubo un gran conflicto con el emprendedor y luego la empresa tuvo que levantar capital y levantar al punto que el emprendedor salió de la empresa. Nos metimos como inversionistas a ser dueños de la empresa y ya no había emprendedor. Entonces tuvimos que nosotros meternos a operar. Yo me tuve que operar la empresa. Me metí todos los días. Tuve que correr a casi todo el equipo. Y luego yo, inversionista, operando una empresa que distribuía agua por todo el país, o sea, era un negocio que no tenía ni idea. Pero realmente era de meterme en esos momentos críticos porque no queríamos abandonar la empresa en ese momento. Voy a adelantar esa historia al punto que la empresa tomamos la decisión de cerrar porque no pudimos seguir creciendo sin meternos en temas de fraude, que eran una parte básica de la distribución de agua en ciertas partes del país de México. Y decidimos, fue una línea que no íbamos a pasar y decidimos cerrar la empresa. Entonces, un día de otro decidimos, tenemos que apagar la empresa y me tocó correr a todo el equipo. Y lo que tengo tan marcado es que, imagínate yo, una inversionista, mujer americana, Claro. chavita, relativamente hablando, ¿no? Y me tocó estar enfrente de todos, uno por uno, diciéndoles, y ni siquiera había dinero para liquidarlos de manera correcta. Entonces tuvimos que dar lo que había, computadoras, o sea, cambiar todo de la empresa. Y la última de cerrar la puerta conmigo fue la señora de limpieza, Wow. que llegaba todos los días, leal, fiel, ayudando, todos llorando. Y me tocó llevar las cajas con gente de mi equipo de la empresa y la señora de limpieza pidiendo su liquidación, la cafetera y su planta de la oficina, ¿no? Y sabiendo que no tenía ni para pagar su propia comida el día siguiente y despedir a la gente. Creo que es muy importante que todos tengamos esa experiencia en algún momento, todos inversionistas, deberíamos vivir esa experiencia de cerrar una empresa y tener que sentir la parte humana de correr gente y lo que implica. Eh, lo viví muy personal, no dormí por meses, sentí muy culpable y luego entonces tuve que entender cómo procesar esos momentos y darme cuenta que, bueno, la verdad, o sea, yo no tuve toda la culpa, o sea, no fue por mí que cerramos la empresa, pero a partir de esta experiencia, cada nueva inversión que hice, yo, al momento de escribir ese cheque, imagino los dos caminos, el camino de muchísimo éxito y el camino de fracaso. Y a partir de ese momento lo puedo sentir, o sea, yo lo siento dentro de mí con ese, como del de no lo voy a dejar pasar. Entonces hago todo posible para ayudar a la empresa que tenga éxito y vamos por el camino positivo y bueno y todo. Porque el mundo de VC, el mundo de startups, digo, no es fácil. Y cierran más empresas que abran, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados.
Y luego aprendí también no tomar las cosas tan personales. No hacerme a mí sufrir de tal grado, porque al final de cuentas yo tengo un trabajo y tengo muchas empresas para apoyar y mucha energía para distribuir en otros lados. Oye, Cristina, el otro día un emprendedor me preguntó como que en qué punto, si bien resiliencia es muy importante, yo siempre hablo de eso también y tú acabas de hablar de eso hace un rato, ¿en qué momento debería cerrar la compañía? Como que hay un punto en el que, porque uno puede, hay muchas historias de éxito, por ejemplo, hablamos de Open English, hizo pivoteó hasta que consiguió su product market fit, la empresa se financió, creció, pero como también esas hay otras que se quedan pivoteando demasiado tiempo y se quedan sin capital y sufren mucho en el camino. Como que en qué momento deberías ya desistir, ¿no? Como este ejemplo que acabas de dar. Pues mira, algo que sí he aprendido desde ese entonces y como te mencioné varias otras experiencias es a veces hay que ser fríos y cerrar. Y en ciertas ocasiones, por ejemplo, es hasta mejor, el emprendedor se da cuenta que no ve hacia el futuro, cambió la situación, el mercado, su producto, lo que sea, y hay que regresar el dinero, por ejemplo. O sea, regresar realmente el dinero a los inversionistas es la mejor decisión. Y también hemos tenido que ser mucho más fríos en ver los números, los resultados y no quedar con ese sentimiento personal. Y por eso también beneficio muchísimo el tener 3 socios. Cómo nos dividimos en líneas, que cada socio lleva un portafolio de empresas, que son los principales que están al día a día en esas empresas, pero todos nos apoyamos con todo el portafolio. Entonces, a veces cuando pasan esos momentos difíciles, los 3 otros socios están apoyándome, viendo y pueden trabajar como espejos, diciendo, oye, ve los números, ven las cifras, no está dando, ¿hacia dónde? Para ayudarnos a quitar Claro. despegar un poco de esa parte personal. Entonces, hemos sido mucho más analíticos en tomar las decisiones cuando cerrar. Al final de cuentas, muchas veces decisión del emprendedor, no mi decisión. Pero sí llega un momento con ciertas inversiones, por ejemplo, como inversionista que digo, oye, no puedo seguir invirtiendo mi tiempo en esta empresa. Que sabemos que las empresas, cuando las cosas van mal, es cuando más atención necesitan. Claro. En los momentos difíciles. Es chistoso, las empresas buenísimas, pues bueno, ahí van volando. No, te hablan de vez en cuando, o sea, no tienes que meter. Pero cuando realmente las cosas van mal es cuando más atención y ciertas veces tenemos que decidir, oye, cut our time, focus our time. Y eso es como nuestra manera de decir que cerramos la empresa, es cuando dejamos de prestar atención con ese emprendedor. Seguro, seguro. Bueno, súper interesante, Christine, eso y gracias por compartir. Y mira, y una de las cosas que me impresiona mucho de ti y de muchos inversionistas con los que trabajamos es que te veo que estás metida en muchas verticales, ¿no? Si bien tienes un foco, por ejemplo, en early stage, en una etapa temprana, etcétera, estás trabajando en escala en temas de CRM y tecnología, agentes de AI, estás trabajando con Numershop en pagos, estás trabajando bueno, multitud de compañías. ¿Cómo haces tú para empaparte de esos temas? Yo, por ejemplo, para meterme en cada una de estas verticales me ha tocado aprender mucho, ¿no? Y estoy todo el tiempo como leyendo y aprendiendo porque todos esos mercados se mueven excesivamente rápido, ¿no? Más ahora que hace 10 años, ¿no? Todo cambia, pareciera cada semana. ¿Cómo haces para mantenerte al día y poder dar buen feedback, ¿no? A las compañías? Pues mira, lo más importante es que yo no opero. Entonces, ni trato, ni pretendo el saber el negocio como tú, como un emprendedor o realmente lo que hace. Y creo que luego eh, hay muchos temas. Yo veo mi papel es uno, apoyar, acompañar, hacer las preguntas difíciles. Y sí se ven ciertas tendencias que pasan por todas las empresas. Y creo que es importante traer, yo sí creo muchísimo en el poder compartir ideas en diferentes disciplinas y poder siempre tener esta vista hacia arriba y pensando hacia el futuro y en la estrategia, en la gente y todo. Creo que hay muchas maneras de compartir ideas. Y por ejemplo, mencionaste, estoy en el consejo de Alsea, que es una empresa pública sumamente enorme, y es imposible que yo sepa cómo operar un Starbucks o un Domino's o lo que sea mejor que los que están realmente operándolo.
No, 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 para nada, pero el papel de consejera es mucho más de ayudar al director general, ser más inteligente y hacer mejor su trabajo a través de las preguntas, ideas importantes. Tiene muchísimo sentido. Y también creo que estoy de acuerdo contigo en que el reconocimiento de patrones es muy útil, ¿no? Como que tú puedes ver, que tú puedas ver 15 compañías y ves qué funciona, qué no funciona, te permite ir y hacer como cross-pollination, no sé cómo se Así dice es. en español, pero es cuando estás polinizando de una flor a otra, ¿no? Y se van creando nuevas variedades y es como que vas tomando lo mejor de cada lado y compartiendo. Y no es competitivo, ¿no? Porque si estás en una vertical de CRM, capaz que algo funciona aquí en adquisición de clientes que puedes comentar en otra empresa y viceversa. Y eso creo que es muy nutritivo, ¿no? Para los emprendedores, que bueno, Sí. muchas veces uno está tan metido en el día a día que tomar un espacio, un respiro y pensar en el big picture, ¿no? En el panorama grande también es muy útil. Así que eso estoy muy de acuerdo. Y bueno, y ahora revirtiendo la pregunta, no de los momentos difíciles, sino de los grandes éxitos, Christine, ¿nos puedes contar de alguno en particular que hayas estado muy orgullosa, de algo que, una oportunidad, una inversión que hayas tenido, que bueno, no, te hayas sentido muy orgullosa, ya sea porque te involucraste o por lo que hicieron, el impacto que tuvo? Cuéntanos un poquito sobre una de esas. Pues mira, yo digo, lo voy a mencionar no por ser el tan obvio, pero que realmente es una historia de mucha inspiración para los latinoamericanos, que es la historia de Nuvem Shop Tienda Nube. Porque yo sí creo que mucho que ver con el éxito de sus grandes empresas. Sí, por una parte es suerte, pero otra parte es gran mérito a los propios equipos, los propios emprendedores. Entonces, lo que me da mucho orgullo de esta historia, les comento que la empresa empezó en 2011. Nosotros entramos en la empresa en 2017. Entonces, llevaban muchos años, eran 5 ingenieros que salieron de la universidad en Buenos Aires, súper técnicos, construyendo sus productos. Y hablan del hecho que esos primeros 10 años fueron sumamente difíciles para levantar capital, para poder realmente encontrar el fit correcto para arrancar su producto. Y luego como mencionaste, acaban de cerrar su ronda de $3,000 millones de evaluación, un mega éxito de pandemia, un crecimiento espectacular que cuenta esa historia y el mundo dice, oye, estos emprendedores, wow, ¿dónde vinieron? ¿Qué? El chiste es que ellos tenían que trabajar tanto en sí mismos, tenían claridad de lo que querían construir desde el primer día, pero eran siempre educándose, preparándose, trabajando, iterando, 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 haciendo mejores equipos. Y al verlos crecer, es increíble que el mérito es 100% a ellos de cómo han podido no solamente atraer mejor talento, y te digo, hoy en día tienen el mejor equipo de Latinoamérica. Es increíble la gente que han podido traer. Mucho más años de experiencia que ellos, mucho más inteligentes que ellos, mucho así. Y también han podido traer a los mejores inversionistas del mundo porque crearon, pudieron ver su visión. Tenían esa manera de transmitir su visión de lo que era posible en Latinoamérica y realmente el potencial del comercio digital y ese pequeño empresario en Latinoamérica y el mundo de que podían creer ellos. También han tenido que iterar mucho, que por ejemplo, empezaron, muchos dicen el Shopify de Latinoamérica, como digitalizando empresas, pero hoy en día es más una empresa de servicios financieras y logística, o sea, fintech, y realmente es una plataforma para dar todos los servicios a las pequeñas empresas. Eh, pero cuenta esta experiencia porque he podido nada más acompañarlos y ver realmente que al tener éxito como empresas como Nuvem Shop y como Open English, yo creo que en Latinoamérica necesitamos ver más casos o contar y celebrar y festejar esos casos de éxito para realmente mostrar a todos que este sí es posible, que sí se pasa y que estos no solamente son emprendedores de Silicon Valley, sino de todas las ciudades de Latinoamérica y pueden salir de la universidad y crear esas grandes empresas.
Total, y yo he hablado, bueno, me recuerdo andando con el equipo fundador de Nubem Shop, que tienda Nube en ese momento, desde su habitación, súper humilde, con el fondo de Zoom, era que sí su closet, y bueno, Sí, así sí, que sí, sí. realmente increíble, ¿no? Esa historia y qué bonito que fueron parte de eso, Christine, y bueno, y me hace tocar en un punto que quería hablar contigo, que es Latinoamérica, ¿no? Y la apuesta por Latinoamérica. Tú podrías estar siendo un VC orientada al mercado de Estados Unidos, a tantos otros mercados, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te parece interesante de Latinoamérica y por qué sigues invirtiendo en Latinoamérica? Híjole, yo veo en nuestras vidas tenemos muy pocas horas. Y ¿para qué perder nuestro tiempo haciendo cosas que no vale la pena? Y para mí, yo veo todo lo que hago en Latinoamérica tiene tanto propósito, tiene tanto potencial y además puedo trabajar de una manera que me divierto muchísimo. Yo trabajo también, paso tanto tiempo trabajando, no hay entre vida de trabajo o no trabajo, mezclamos todos. Entonces, el poder trabajar en Latinoamérica, veo gente con muchísimas ganas de trabajar duros, hacer un cambio, mucha oportunidad de mercado, muchos negocios por crear todavía. Y veo entonces cada día, yo creo que la escasez de capital que todavía existe en la región es algo, si yo puedo traer o tratar de traer un poco más de capital dirigiendo a la gente correcta, puedo servir un poco de mi granito de arena y divertirme muchísimo en el proceso. Total. Y cuéntanos ahora, Latinoamérica es una región que también tiene sus dificultades, ¿no, Christine? Políticas, tenemos gobiernos en la región que no son los más estables. ¿Cómo tú mides eso? Le pregunté eso a Nico Sekasi, que tú conoces bien, de CASEC, y se lo pregunté cuando él empezó CASEC, y él me decía, mira, invertimos en Latinoamérica porque yo apuesto más a la digitalización de la región, a que la gente va a tener teléfonos celulares, va a tener acceso a internet, va a tener acceso a servicios financieros digitales. Ujú. Eso me parece un trend y una ola mucho más fuerte que lo que pueda pasar temporalmente en un mercado u otro, ¿no? Como que eventualmente todas las personas se van a Ya. digitalizar, las empresas se van a digitalizar y eso, bueno, ha sido una buena apuesta para ellos, ¿no? Tienen un fondo muy exitoso, han hecho muy buenas inversiones. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Esa es tu filosofía? ¿O cuando ves una inversión no sé, en México, viendo que la situación política en ese país se puede tornar más complicada, como que eso te frena? ¿O cómo lo piensas, ¿no? Hoy en día? Pues mira, todos los retornos de fondos de venture capital como Ignia y como Kasek se hacen a través del Power Law. ¿Qué es eso? O sea, realmente las inversiones que dan no solamente un par de veces de retorno, pero muchísimo veces de retorno. O sea, que Nubank ha hecho para Kasek miles de millones de dólares. Entonces, tenemos que creer que estamos invirtiendo en sectores que tienen ese potencial, que sean mercados tan grandes y tan abiertos para la innovación y la disrupción, que podemos crear estas empresas que dan esos retornos. Yo sí creo que Latinoamérica es sin duda uno de los pocos lugares que tienen esas oportunidades para crear esas empresas gigantescas. Y la otra cosa es que el hacer difícil es lo que hace, es nuestra oportunidad, right? No nos va a impactar que hay un tipo de cambio variante, o sea, sí es un tema si estuviera yo trabajando en el mundo de private equity, pero grandes retornos que te dan 100 veces de regreso tu dinero, no me importa el tipo de cambio, no me importa que el cambio político que pasó. Tengo que saber navegarlo, pero realmente, y mi responsabilidad también es hacer un portafolio de empresas Claro. y tener suficientes veces up at bats, o suficientes momentos de oportunidades de generar esos retornos, que realmente pueden sobresalir a lo largo de los años y a lo largo de todos los cambios que pueden pasar en el intermedio. Christine, tiene mucho sentido. Y ahora te voy a hacer una pregunta y última como de esta sección y luego quiero pasar a preguntas más de tu vida personal y cómo la llevas y relacionada más con el éxito. Pero después de ver tantas compañías, si tú hoy en día fueses emprendedora en vez de inversionista,
¿qué compañía comenzarías? O sea, o qué área al menos te parece interesante, ¿no? De ver y mirar para empezar a investigar una idea de negocio. Ah, es una pregunta muy difícil y por eso soy inversionista, porque justamente no puedo escoger un lugar o a otro. El, realmente si tuviera yo que dedicarme a mí, lo dije de broma, pero es en serio, me cuesta mucho poder tener tanta convicción para un, una cosa, right? O sea, decir, oye, voy a dedicar toda mi vida a este tema, porque yo nunca he tenido esa profundidad. Si hubiera sido algo, hubiera sido educación. Eh, pero realmente te digo donde más me emociono. Por ejemplo, ayer estuve hablando con una emprendedora basado en los Estados Unidos, en Tulsa, Oklahoma, una mujer brillante, pero todo su propósito era de cómo traer más, dice, wealth, pero educación financiera, vamos a Sí, decir, sí, sí. la primera generación de gente que nunca había estudiado en la universidad antes, porque no sabían cómo manejar sus finanzas. Algo tan básico como manejar tu propia salud financiera. Veniendo de una mujer que nunca lo había recibido esa educación, algo en esa forma, porque otra vez el propósito es muy claro, la necesidad es urgente y el impacto es enorme. Entonces, quizás algo relacionado con la educación financiera e inclusión financiera. Súper, Christine, qué bueno. Y ahora que tocas el hecho de que conversaste, ¿no? Con una emprendedora, bueno, siendo una inversionista, también mujer, como que, ¿qué consejo tienes para emprendedoras y mujeres que quieran meterse en el mundo de venture capital, metiéndose en un mundo que, como tú dijiste, ¿no? Es muy dominado por hombres, que si no sé, sacáramos un porcentaje de cuántos VCs hay hombres versus mujeres, probablemente no sé si es 80-20, pero por ahí debe ser, ¿no? Quizás tú sabes, o cuántos. Andrés, ojalá. Ojalá, Están peor. 2%. 2%, wow. Wow. De las que toman decisiones sobre inversión, de hecho, en México era menos de 2%. Que parece una locura, Entonces, ¿verdad? Porque si tú ves la compra en casa, en una casa latina, la mayor parte de la decide la mujer. O sea, que las sí, decisiones de compra, decisiones de dónde llevar el hogar, etcétera, sí, vienen de mujeres, ¿no? Entonces es como que cómo no hay alineamiento entre, o sea, la gente que esté eligiendo qué compañías van a funcionar no son las que luego toman la decisión de compra como consumidor. Entonces hay un desbalance ahí muy obvio. Que no sé, ¿qué piensas tú de sí. eso y cómo lo podemos mejorar, ¿no? Híjole, es un mega tema. Y fíjate, yo entré en este carrera, nunca pensé que era un tema de ser mujer. O sea, la verdad, y yo crecí, nunca para mí era un tema de tener que reunirme con mujeres o sentí tanta diferencia entre mujer y hombre hasta que llegué a México. Y al llegar a México sentí algo muy distinto, que hasta la manera que hablan en fiestas sociales, en cenas, entre la mujer y el hombre, son muy diferentes maneras de conversar. Y creo que pasa mucho en este mundo de VC, que dependes mucho de tu red, de tu network de contactos para conocer los emprendedores, los inversionistas, para hacer sindicatos de rondas de inversión, etcétera. Y me di cuenta que yo tenía que formar mis propias redes, que al llegar siendo americana, mujer, sentada en México, era una enorme ventaja, sobre todo porque no había más gente como yo. Y yo amo esos momentos cuando yo tuve esa oportunidad única de crear la red que yo quería tener. O sea, yo llegaba en la cabeza, no, simplemente no había otras mujeres, punto, no había en este mundo. Entonces, de repente yo veía otra en otro lugar, a ver, tenemos que juntarnos, ¿cómo nos apoyamos? A ver, hablamos, cenamos, vente, vamos a hablar, cómo haces ese deal, qué te gusta y todo. Y había una manera mucho más, yo digo, natural al principio y nos dimos cuenta que teníamos que apoyarnos uno al otro. Era como nuestro secreto de éxito, era esta red de mujeres que existía entre las inversionistas. Y entonces también nos dimos cuenta que las mujeres más chavas que querían seguir en esta industria nos hablaban en los momentos más vulnerables, diciendo, oye, por ejemplo, tengo que hacer una evaluación de una empresa y nunca la he hecho. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy? Tenían más confianza preguntándote a mí
que, por ejemplo, otro hombre socio. Y igual muchas emprendedoras me empezaron a buscar porque podían tener otra relación conmigo que con mis socios hombres, por ejemplo. Es simplemente distinto. Entonces, al empezar a juntarnos entre todas, empecé a formar a lo largo de ese tiempo 2 grupos importantes de redes de mujeres profesionistas. Las dos empezaron en México. Uno es MBA Mujeres de México y otro Mujeres Invirtiendo, que hoy en día tienen más de 600 mujeres súper conectadas, todas comprometidas a apoyarnos en nuestro propio desarrollo profesional. Entonces, siento muy agradecida por esas redes. Yo he tenido grandes mentoras en mi vida, mentores en mi vida, y espero que podamos seguir abriendo puertas, porque, como bien dijiste tú, la mayoría de los que toman decisiones de compra son mujeres, pero es increíble que los productos, si tú dices que un emprendedor hace un negocio a través de la oportunidad que siente porque tiene un dolor o hace falta algo en su vida, y si las mujeres emprendedoras no reciben el fondeo que necesitan para construir sus propias empresas, pues el mundo está faltando en unas grandes innovaciones por la mitad de la población que no están recibiendo el apoyo de dinero que necesitan para arrancar sus empresas. En fin, tocaste un tema muy, muy importante para mí, pero afortunadamente en los pocos años de mi carrera hemos visto grandes avances y espero que sigamos viendo muchos más. Christine, y me encanta escuchar que has convertido entonces esto de ser mujer y tener este network en un superpoder, ¿no? Esa red de 600 mujeres me parece poderosísimo poder compartir y poder crecer juntas. ¿Y cómo hace una emprendedora que está comenzando, que tiene una empresa o alguien que quiere meterse en el mundo de inversión para conectar con esas redes? ¿No? Cuéntanos un poco. Se puede conectar en redes sociales, están buscando mujeres invirtiendo y creo que es una manera muy fácil de encontrarnos en todos lados. También se pueden escribir a mí, estoy en LinkedIn y me mandan un mensaje o algo si quieren conectar. Realmente yo creo que mi mejor consejo para esos emprendedores es que tienen que construir sus propias redes de apoyo. Nadie es este camino solo. Y creo que es importante reconocer que todos necesitamos redes de apoyo distintos para cada diferente momento de nuestra vida. Por ejemplo, yo tengo mis redes de mis mejores amigas, que son mamás, tengo mis mejores amigas que son profesionistas, tengo como mi propio tribu de como consejeras en mi parte personal, en la parte profesional, etcétera. Pero tenemos que darnos cuenta que entre más personas que tenemos alrededor y que tenemos cerca, más potentes y más superpoderes podemos tener nosotros mismos, pero nada, no hacemos nada solo en esta vida y hay que ser muy conscientes Me de eso. encanta eso. Y sabes que también he visto en Latinoamérica, no solamente mujeres, pero hombres también, que la gente Sí. no comparte tanto, ¿no? Somos muy cerrados a veces. Pensamos que te van a competir, que van a hacer. Entonces yo creo que ese mensaje también de abrirse, de compartir, de buscar apoyo, es tan importante. También es uno de los valores fundamentales de este podcast de éxito. Así que gracias por compartirlo y todo lo que estás haciendo por esta causa, Christine. Y bueno, ahora como mujer y además como mamá, dijiste que habías tenido 2 hijos durante IF, pero ahora tienes 3, un esposo, tienes familia, una carrera, bueno, internacional. Cuéntanos un poco para las que estén en situaciones similares, ¿cómo haces para equilibrar tu vida? O sea, ¿y cómo es un día en la vida, esa superproducción de un día en la vida de Christine Kenna? Mm. Pues no, lo que sí es no hay un día típica nunca. Y creo que es algo que he tenido que aceptar es it's really messy. O sea, el que no hay orden y sentirme cómoda en el desorden. Y lo que siempre trato de pensar es cómo puedo optimizar mi energía. Y realmente yo no veo este mundo como un zero-sum game, sino entre más cosas que hacemos que nos generan energía, más energía tengamos. Y vivo eso todos los días. Realmente yo veo el hablar contigo, al sentarme en el consejo de ustedes, me llenan de ideas, de optimismo, de retos, y salgo más animada para ir a recoger mi hija terminando este podcast. O sea, tengo que correr a la escuela, ¿no? Y luego me preguntan, oye, mamá, ¿qué hiciste hoy? I'm like, oh my gosh, déjame te cuento de esta gran empresa, todo. Y comparto, mi vida es muy fluida.
Algo que me encantó de la pandemia, que todos vivimos, yo tuve los 3 hijos encima en la escuela, mientras yo hablando con emprendedores y todos, y escuchaban, y dicen, oye, qué empresa, qué padre, a ver, cuéntame, se nos sentamos a comer, y era de, a ver, cuéntame de las nuevas ideas que viste hoy, mamá, cuéntame la historia de Andrés Moreno, cuéntame. Entonces, entiendan también por qué estoy trabajando. Entonces, de veras, yo tengo cero culpa de estar trabajando o veo que muchas mujeres sufren con eso. No, a ver, yo estoy poniendo el mejor ejemplo para mis hijos, que yo vivo la vida plena, porque tengo el gran lujo que amo lo que hago, de veras, me llena de energía, o sea, el poder trabajar con emprendedores, el poder hablar con gente de Silicon Valley, explicar lo que es el potencial de Latinoamérica, que no tienen ni idea. Aquí no conocen nada de Latinoamérica. Entonces, el poder traducir o invitarlos a visitar a los países, a pisar las tierras, a conocer y hablar con gente como tú, realmente me da muchísimo ánimo y eso es lo que me permita seguir manejando la complejidad de la logística de todo lo que implica mi vida. Y me encanta ese concepto de que ahorrar energía, optimizar energía, no es no hacer nada, no es ponerse en un sofá a ver Netflix, ¿no? Uno genera energía conectándose con gente que te motiva, que te trae nuevas ideas, y yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Cuando tenemos, yo estoy súper estimulado en esta conversación y esto a mí ahora yo estoy lleno de energía. Tú me has comunicado a mí esa energía y estoy seguro que todos los que van a escuchar el Bueno, podcast se sienten igual, seguramente, así que... pero somos tú y yo extrovertidos, eso sí lo tengo muy claro. No, eso ayuda también. Pero yo creo que el punto es encontrar lo que te genera ese ánimo, ¿no? Y seguro. seguir haciendo. Seguro, Christine. Bueno, mira, sé que tienes que buscar a tu hija. Ella ha sido muy generosa con tu tiempo, así que una última pregunta. Estamos en el podcast de éxito, ¿verdad? Y pues tengo que preguntarte, ¿cómo defines tu éxito en tu vida? ¿Cómo lo definirías no solamente en lo profesional, sino también en lo personal? Ay, también una pregunta muy difícil, pero para mí el éxito es poder levantarme todos los días y tener un impacto y saber que mi tiempo vale la pena, que estoy contribuyendo a una causa, ayudando a alguien más, aunque sea mi hijo o un emprendedor o algo, o sea, una tontería, hasta cuidando a mis perros. Pero creo que es un gran lujo tener todo lo que tenemos, o sea, hasta desde salud. Es un gran lujo poder ejercer todo lo que podemos y tener propósito en los días y levantarme todos los días con ganas de hacer algún cambio o contribución al mundo. Para mí es el éxito y creo que em, va a ir cambiando todos los días de mi vida, ¿no? Cuando era joven era otra cosa, ya teniendo hijos, yo gozo mucho viendo el éxito de mis hijos. Yo vengo luego viendo que puedo viajar con mi familia, que podemos ir a conocer el mundo juntos. Lo que era mi sueño de viajar, ya lo hago en familia y lo gozamos juntos. Realmente es eso. O sea, la definición, al final de cuentas, tiene una visión distinta en cada etapa de la vida, creo. Christine, bueno, sin duda eres una persona muy exitosa. Muchísimas gracias por habernos regalado este espacio. Yo estoy seguro que has inspirado a miles y docenas de miles de personas que nos escuchan aquí en el estudio, que hay varios escuchando, están súper entusiasmados y los veo moverse y reírse con tu entrevista. Así que bueno, estoy seguro que todos están teniendo la misma reacción. Así que muchísimas gracias y bueno, por favor siga haciendo todo lo que estás haciendo y nos sentimos muy honrados además de tenerte en el Consejo de Escala y bueno, de tenerte acá en el podcast de éxito. Así que muchísimas gracias. Ay, gracias a ti, Andrés. Gracias por la invitación. Y así cerramos otro episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos y explorar el camino al éxito junto a nuestros invitados. Si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Éxito!